Pues me pilló en un momento de mi vida, pues bueno, estaba con 2 hijos, mi padre no estaba bien, quería cuidarle y pues con el trabajo que tenía no podía hacer. Dejé el trabajo que tenía fijo, 4 años nos costó conseguir todos los papeles para hacer la granja. Yo en el camino mogollón de veces me decía, jo, ¿quién me ha mandado meterme en algo así, en algo tan grande, cuando ni uno de los dos sabíamos pues cómo funcionaba una granja de gallinas? Eres tú y las gallinas. Soy Bego Zarsolo y soy una mujer que cuenta. Porque nosotros teníamos intención de poner una granja de 6.000 gallinas. Pues nos dijeron de 20.000. Jo, y eso ya a mí me puso... Decía, ya ma, pero 20.000 gallinas, 22.000 gallinas. Total que... pues que echamos para adelante. Es que yo estaba con mi padre en el hospital y me dijeron que le iban a quedar ya pocos años. Mi padre era de los que, jo, ¿cómo vas a dejar un trabajo? ¿Cómo vas a meterte en algo así? Te vas a arruinar la vida porque es un montón de dinero. Dije, bueno, pues mira, voy a hacer y a ver si me da tiempo para que él lo pueda ver también y se vaya tranquilo también. Y sí que le dio tiempo. Él era de decir poco, pero durante los 5 años que estuve con él, pues muchas horas en el hospital, le acabé conociendo. Sabía que él no era de decir mucho con palabras y así, pero yo sabía que él adentro estaba contento. Es un trabajo de lunes a domingo, todos los días del año. O sea, no libramos ni un día. Pero para cualquier cosa yo tengo tiempo. O sea, me levanto con mis hijos, desayuno con mis hijos, les acompaño al cole, a los mediodías les recojo para traerles a casa, comemos juntos los 4 y no hay un día igual tampoco, no sé, es que yo me siento bien, me siento bien. El mayor lo ha vivido, la pequeña sí que me pregunta a ver por qué me fui de las oficinas para poner granjas y cerdos y estas cosas. Agradecen el poder estar al aire libre, aprenden de nuestro trabajo también, porque muchas veces pues, os podemos ayudar y venga, y se sienten parte. Es como una escuela de, pues mira, en la vida las cosas no te las van a regalar ni te las va a dar nadie, o sea, vas a tener que hacer tú. Jo, yo me acuerdo, pues eso, con mi hermano y mis primas, a cuidar las vacas y pues en unas landas, cada uno en una esquina para que las vacas no se escapasen y allí jugando con el burro en el carro a por patata y, joder, no sé, era una libertad, o sea, era felicidad. Hay días duros también que dices, a la mierda, la granja y los cerdos y todo, pero jo, luego cuando miras lo que tienes y cómo vives, pues no. Yo les pongo todo mi cariño a las gallinas, o sea, me preocupo de que vaya lo mejor que tengo yo en la granja, de que vaya a la tienda y que la gente que consuma, jo, que me diga, jo, pues qué ricos están. Y al final es algo que tenemos aquí, es que es algo nuestro. Cuando llegó la pandemia y nos cerraron y no podíamos salir, y entonces dices, ostras, cuando nos hace falta lo importante que es la comida, sí que nos acordamos de, a ver, ¿dónde está la que vende los huevos? ¿O dónde está la de la carne? ¿O dónde está la de las patatas? Entonces yo creo que al final la cosa es estar tú bien con lo que haces.